Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Juan Decano y hoy quiero traer 3 recomendaciones. No van a ser reseñas, pero sí recomendaciones de unos libros que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. Estos libros los hemos leído también en el Club de la Guerra. Todo este año, digamos que ha sido un año en donde mis más constantes o más recientes lecturas están enfocadas a la guerra porque los he leído pues, para el Club de la Guerra. Estos libros no los voy a reseñar, como digo, porque el video sería muy largo. Además que hay algunos datos que ya se me han ido perdiendo porque los leí pues, cuando comenzamos hace 6 meses este club. Pero son importantes, son chéveres y no quiero pasar por alto poderlos entregar a ustedes aquí como recomendaciones. Además que aprovecho también y saco 3 libros de una vez que como no he sido tan constante con los videos, pues tengo varios acumulados por allí. Entonces voy a hacer estas 3 recomendaciones por si a ustedes les interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial o saber pues, más sobre esto. Unos puntos de vista bien interesantes, aunque muchas veces uno piensa que estos libros son todos iguales. La verdad es que aunque solo cambien las profesiones, tal vez el contexto en el que estaban, digamos que en un marco general era la guerra, pero digamos que si habían unos en Auschwitz, otros en Berlín, unos desde la mirada de los niños, otro libro es desde la mirada de alguna profesión dentro del campo de concentración, otro desde la cercanía que tenía con Hitler, otro desde lo que vivía un alemán que tenía que sufrir la guerra y no era, no apoyaba al Partido Nacional Socialista, la Segunda Guerra desde Italia, como es el caso de Bajo un cielo escarlata. Hay muchas visiones o muchas historias dentro de la guerra. Digamos que un momento tan teso para la humanidad pues ha traído muchísimas historias. Ha inspirado el arte, la música, la pintura y la escritura pues no se queda por fuera. La literatura siempre ha bebido entonces de la Segunda Guerra Mundial y seguirá seguramente bebiendo de este tema tan importante y tan cruel para la humanidad. El primer libro que les quiero recomendar lo leímos en el Club de la Guerra, se llama La Casa Alemana. Fue nuestro primer libro de Annette Hess. Annette Hess es una escritora alemana, principalmente guionista de series televisivas que no han llegado por acá al otro lado del charco. Y digamos que ella de alguna manera trasladó, ficcionó la historia que ella tenía sobre su familia. Digamos que ella descubrió cosas sobre su familia y la participación que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella quiso también, digamos, para hacer un poco de catarsis, poner eso en este libro, pero obviamente pues haciendo uso de las herramientas literarias y llevándolo a la ficción. Entonces una novela histórica que nos habla sobre Eva Braun, que no es Eva Braun la amante de Hitler, sino una chica que con su familia tiene un restaurante que se llama así, La Casa Alemana, y ella, pues digamos que por su conocimiento en algunas otras lenguas, es llevada al primer juicio de Auschwitz de 1963. Que digamos fue uno de los juicios más importantes que se llevó a cabo tal vez después de los juicios de Nuremberg. Entonces a ella la llevan allá para ser traductora de los testimonios de algunos polacos y unas personas que sufrieron en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Entonces a medida que ella empieza a vivir, a tener estos testimonios, empieza a cargar obviamente pues con todas estas historias, y a medida que eso va pasando pues ella también va descubriendo que su familia tuvo una participación dentro del funcionamiento del campo de concentración de Auschwitz. Entonces, esto hace que ella empiece como a tener una investigación o a querer saber más, o también incluso a pensarse como culpable, ¿verdad? El pueblo alemán y esto. También pasa que tiene un amor pues bien complejo con un man de una familia conservadora, Jürgen, se llama el hombre, y es una historia muy extraña de amor que pasa entre ellos. Es compleja, como que sí, como que no, uno no termina como convenciéndose de que sea una relación normal.
Importantísimo la información que tiene sobre los juicios, la investigación que hizo la autora con la que también pudimos conversar fue muy buena. Llegó pues a tener documentos especiales que ya fueron liberados tiempo después de que se celebraran entonces en 1963 esos juicios de Auschwitz. Y mezcla algunos personajes históricos reales, como lo son el farmacéutico de Auschwitz, como son el señor Robert Mulka, a quien aquí lo llaman la bestia, ¿verdad? Entonces muchas personas que tuvieron que ver con el funcionamiento de esta máquina de la muerte que era el campo de concentración. Entonces es una buena historia. ¿Qué pasó con este libro? Lo que sí desgraciadamente no nos gustó es que, digamos, tal vez por la traducción que tiene, no es tan fácil de leer, no porque sea complejo en términos de estructuras literarias y eso, sino más porque hay cosas que pierden el sentido, digamos, entre líneas. Entonces uno como que esto pasó así y luego asá, o sea, ¿qué pasó ahí? Como que el texto está mal redactado, pero no es mal redactado, es mal traducido. Se nota porque igual pues es del alemán prácticamente como que hacer su vuelta por el inglés o derecho del alemán al español no es tan fácil. Además que es llevado un español al castellano, o sea, el español españolete que hablan por allá en España, pero no aquí en estos lados, en Latinoamérica. Entonces se hace mucho más compleja la lectura en ese sentido. Sin embargo, la historia es bien, no es la gran lectura, no es la gran historia, que sí me gustó mucho, que tiene muy buenos datos y te invita sobre todo a investigar más sobre estos juicios y sobre lo que pasaba. Por ejemplo, se descubren, digamos, la relación de Bayer, que antiguamente era la IG Farben, con la farmacéutica obviamente, con el campo de concentración para producir, por ejemplo, el ciclón B, que era el gas con el que asesinaban a las personas en las cámaras de gas. Entonces hay muchos datos muy bacanos que se van revelando aquí en este libro y que uno pues con un poquito de autonomía, ¿verdad? Y siendo un poquito autodidacta, va, investiga y complementa muy bien y va armando entonces todo el entramado que es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí les queda, por si lo quieren leer, La Casa Alemana de Annette Hess. Voy a tratar entonces de ser más breve con estos otros dos libros para que el video no se haga tan extenso. El otro libro que les quiero recomendar sobre la Segunda Guerra Mundial es este que se llama La Dama de la Guerra, de la editorial Planeta, y es la historia, obviamente novelada, una novela histórica sobre un personaje importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es Clementine Hozier o Clementine Churchill, que ya es su apellido pues de casada, cuando se casa entonces con el primer ministro británico Winston Churchill, importantísimo personaje para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, para la terminación del conflicto, un gran orador, un gran intelectual, un político, un estadista, una persona muy importante, digamos, incluso para la historia en general, la historia mundial, aunque tenía pues sus cagadas, pero el hombre fue importante en llevar a los aliados a conseguir la victoria, ¿verdad?, frente al ejército nacional socialista. Entonces, La Dama de la Guerra es un muy buen libro, es un libro que resalta el papel de la mujer en la guerra nuevamente, como ya he hablado pues en otras ocasiones de estos libros que han venido resaltando el papel de la mujer en la guerra, no solamente desde ese estado de mujer sufriente, sino también desde la mujer que coge las riendas de la vaina y toma decisiones importantes en medio de esa situación. Entonces, Clementine Hozier acompaña no solamente a Winston Churchill, sino que le ayuda a tomar decisiones. Es una mujer importantísima para algunas avanzadas durante la Segunda Guerra Mundial, para algunas relaciones que se tuvieron que dar para poder ir avanzando en este sentido. Es un libro que nos habla también mucho desde lo personal, desde quién era ella, desde sus deseos, sus sueños, incluso sus anhelos, también sus desgracias. Me gusta mucho de este libro que la retrata como una mujer normal, una mujer que tiene sus recaídas, que tiene sus errores, que no es una mujer perfecta por simplemente estar ahí al lado de Winston Churchill, sino que es una mujer normal con una vida normal, digamos, ¿cierto? Sobre todo la muestran antes,
cuando era más joven, su relación con Churchill, cómo se conocieron, sus problemas, cuando tienen los primeros hijos, luego cuando entran en la Segunda Guerra Mundial, también muestran pues escenas de celos, lo de una pareja normal. Entonces me gusta bastante este libro, fue una buena historia. Digamos que en el campo histórico no es un libro que aporte muchísimo, no es que nos vamos a llenar de un montón de datos, pero sí vamos a conocer a una persona, ¿verdad?, que fue bien importante y que el solo hecho de conocerla a ella ya es un dato para tener en cuenta. Entonces ahí tenemos La Dama de la Guerra, un buen libro para que entonces lo lean y lo disfruten. El tercer libro que les quiero recomendar es este que se llama El pintor de Auschwitz, de Jacobo Selnick. Jacobo ha escrito algunos libros sobre música, es bien melómano, y aquí quiso dejar la historia de su familia, la investigación que él hizo sobre su familia de ascendencia judía y que vienen huyendo de la guerra, terminan aquí entonces en este país, en Colombia, el país del Sagrado Corazón. Pero no se dejen guiar por el título, porque no es algo que se relacione necesariamente con Auschwitz, al menos la historia completa no se desarrolla allí. Más que nada, yo siento que es un muy buen libro que de alguna manera podría ser una crónica sobre una familia que llega aquí a Colombia, una crónica como novelada, algo así, porque él deja aquí muy bien escrito los padecimientos, las historias, los sucesos que pasan entonces en una familia que viene a un país huyendo de la guerra, un país que tiene sus propios problemas, que tiene un idioma diferente, que tiene un clima diferente, unas costumbres, una cultura, todo lo que tiene que pasar una familia cuando tiene ese choque cultural, cuando se va entonces de su país natal. Y me pareció muy bacano porque aporta muchos datos sobre la cultura polaca, sobre la cultura judía, sobre sus costumbres y cómo se mezclan aquí en nuestro país, como por ejemplo un judío termina en un partido Israel-Colombia apoyando entonces a Colombia, como ellos comienzan a tenerle amor entonces a esta tierra. Es muy bacano conocer de primera mano como una historia muy íntima, sobre todo eso, muy íntima de este escritor y de su familia, que la verdad pues es chévere, resulta uno como encariñado con los personajes, un árbol genealógico gigante. Alístense para ir anotando nombres de los personajes porque a veces se llaman igual. Aquí les dejo este otro recomendado por si lo quieren leer, de Jacobo Selnick, El pintor de Auschwitz. Y nada, esos eran los 3 libros que les quería recomendar hoy, que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial, que tienen unos puntos de vista totalmente diferentes, uno sobre una mujer que tiene que enfrentar los juicios de Auschwitz, otro sobre una mujer que tiene que vivir la guerra como compañera de una de las personas más importantes en todo sentido en cuanto a la historia de la humanidad, que es Winston Churchill. Y el último libro sobre alguien que decide escribir la historia familiar y cómo la guerra ha impactado el mundo, cómo unos judíos han llegado acá y cuál es la historia de ellos, cómo se relacionaron con nuestro país y cómo entregan entonces esa historia que los marcó tanto, que es la familia Selnick. Entonces nada, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden seguirme en mis otras redes sociales, estoy en TikTok, estoy en Instagram y estoy en Goodreads. También por ahí próximamente voy a estar en Twitch. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta este punto en este video de hoy. No olviden que leer es vivir y vivir leyendo.